Pero en este momento tenemos ya con nosotros a Nidia Vilches, que fue candidata a la presidencia por el Partido Aprista Peruano y además es una líder del Partido Aprista Peruano. Nidia, muy buenas tardes, bienvenida a PBO. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nidia, en este momento vemos un panorama bastante claro de polarización en los resultados electorales, pero hay que ir pensando que ya las actas procesadas están al borde de llegar al 100%, los votos del extranjero ya se terminaron de procesar y así sucesivamente. Entonces, me gustaría saber cuáles son los caminos legales después de que se terminen de procesar las actas, porque todavía hay mucho pan por rebanar. Bueno, tu preocupación es de todos nosotros que hemos estado mirando todos los días, cada media hora, el mismo domingo, pero la población peruana ya emitió su voto, su decisión. Y lo que está ahora en revisión son aquellas actas que han sido observadas, pero que están dentro de las reglas de juego también, porque es el personero que puede observar por algún motivo, lo registra y la OMPE tiene la obligación de enviarlo al jurado electoral especial y si no estamos de acuerdo con lo que resuelve el jurado electoral especial, apelamos al Jurado Nacional de Elecciones. Si pudiésemos tener las cifras de cada una de esas actas, sabríamos realmente qué es lo que tenemos en adelante. Con un voto gana cualquiera de los dos, en escenario 1, escenario 2. Sin embargo, ya terminó el proceso electoral. Claro. Ambos partidos políticos estarán trabajando lo que corresponda. Ahora lo que creo sí debemos tener, ¿qué es lo que necesitamos como país? O sea, unidad nacional es el grito de uno y otro lado. Y quisiéramos que ya sea Keiko o el profesor Castillo quien gane, sepa leer realmente los resultados. Hay una demanda al interior del país y yo diría que necesitamos trabajar una revolución en sierra y selva, donde ha habido un gran apoyo a Pedro Castillo. Y si fuera la señora Keiko Fujimori, el implementar sus propuestas, sea uno u otro, nosotros vamos a hacer vigilancia ciudadana para que cumpla aquel político que comprometió a hacer A o B cosas. De otra forma no vamos a recuperar la confianza en la población. Eso es lo que hemos perdido, porque el político promete. Sí, cuando está en la campaña y luego cuando llega se olvida. No, ahora requerimos hacer vigilancia ciudadana en todos esos compromisos importantes para recuperar la economía de la familia, de la mujer, de quienes trabajamos y vivimos de lo nuestro, del ejercicio de nuestra profesión. No vivimos o trabajamos para el Estado u otro sector. Todos tienen una preocupación, su familia, sus hijos y su economía. Ahora, Nidia, es importante recordarle a la ciudadanía y a los radioescuchas que nos están siguiendo en este momento, ¿verdad? A través además de las redes sociales. Acá hay un tema, ¿no? La gente está pidiendo que el proceso sea transparente, tanto de un lado como de otro. Hemos escuchado gritos de fraude tanto de un lado como de otro. Ambos están con, obviamente, las pasiones a flor de piel, pues porque lo que acaba de pasar es un escenario de empate técnico, ¿no? Y lo que se pide es que se transparente el proceso. Ahora, hay que recordarle a la gente que hay un filtro. El primer filtro es lo que acabas de mencionar, el jurado electoral especial. O sea, no se va a televisar todo lo que está observado. Importante que tengan eso en cuenta. No se va a televisar todo lo que está observado, todo lo que está impugnado. Se va a televisar lo que llega al Jurado Nacional de Elecciones, que es como la mitad de lo que está llegando al Jurado Electoral Especial por cada sector. O sea, ellos son el primer filtro y eso no va a ser televisado, ni auditado, ni nada por el estilo. Y después pasamos al Jurado Nacional de Elecciones, que sí va a tener, y ya lo han anunciado, un tema de transparencia con la televisión y etcétera, etcétera. Hay que entender eso porque no vayan a pensar pues que todas las actas, que son como 1.300 creo que ha pedido que se observen y que se impugnen, lo que sea, esas van a ir al jurado, no todas van a ir al Jurado Nacional de Elecciones. Hay que tener esto súper en cuenta. Pero ya tenemos en mesa a Julio Rodríguez, que es abogado penalista y que el día de hoy también nos va a contar quizás un poco cuáles son los caminos legales después de estos resultados
de la segunda vuelta. ¿Qué es lo que cree que va a pasar de un lado y de otro? Porque ambos están pues con los ánimos como muy efervescentes. Julio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. Un placer para mí estar acá con ustedes. Bueno, Julio, ¿qué es lo que sigue para Fuerza Popular y para Perú Libre? Ambos ya estamos, como bien ha dicho Nidia, ya la gente ha emitido su voto, ya terminó este proceso electoral, están terminando de procesarse las actas, pero ¿qué sigue legalmente hablando? Bueno, el escenario legal tiene evidentemente un primer escenario, que es el vinculado a los procesos electorales y las impugnaciones que se van a realizar, así como tú lo acabas de mencionar. Tienes una primera instancia, que es el especial, tienes una última instancia, que es el Jurado Nacional. Lo que llegue al Jurado Nacional va a ser evidentemente no todo, ¿no? Sino aquello que genere cuestionamiento, y ahí sí hay un aporte económico que hacer, ¿no? Que cada impugnación va a tener un precio y hay que ver finalmente si ambos partidos van a costear lo que eventualmente podría significar la impugnación de tantas actas, ¿no? Y también creo yo ahí debería haber un ojo avisor de dónde sacan el dinero para impugnar todo ello, porque evidentemente un partido como el Partido Perú Libre, que ha ido diciendo que son un partido del pueblo, entre otras cosas, ¿de dónde va a sacar esas millonarias sumas para poder realizar los actos impugnatorios? Han sido varias actas las que han sido impugnadas, sí, claro, por el lado de Perú Libre hacia el lado de Fuerza Popular, así que efectivamente no era descabellada la declaración de, por ejemplo, el periodista Carlos Paredes cuando cuestiona pues de dónde va a sacar los 418 soles por cada acta, ¿verdad? Sí, claro, el monto es medio millón de soles por lo menos. Por lo menos. Y ahí tenés un segundo escenario, que es un segundo escenario, creo que todavía está pasando debajo de los radares, pero que es un escenario que hay que tomar en consideración. Es decir, yo he escuchado varias veces hablar de fraude, de mencionarlo de manera absolutamente gaseosa, de no contextualizarlo, que es lo más importante. La pregunta sería bien clara, es estos comportamientos que se han ido revelando a partir de que ciertos medios, evidentemente encabezados por PBO y por los periodistas de Willax, han ido descubriendo, y que otros medios se han ido adheriendo al final cuando han visto que la situación se les ha complejizado demasiado. ¿Estos comportamientos son comportamientos delictivos? Yo ya anuncié en alguna entrevista que me hicieron que efectivamente ahí hay un delito, ¿no? Lo conversaba con Judy Rodríguez. Este es un delito contra el derecho al sufragio. Este delito contra el derecho al sufragio, si ha sido estructurado, organizado y concebido desde una plataforma política con la finalidad de tomar el poder, como ellos mismos han dicho, constituye adicionalmente al delito contra el derecho al sufragio un delito de asociación criminal, yo no tengo dudas. Si yo puedo probar toda esa primera parte en donde se está perturbando el derecho al sufragio y que esto está organizado para, de espaldas a los mecanismos electorales y constitucionales, hacerme del poder, esto es asociación criminal para cometer justamente los delitos que ya no serían potenciales, sino que el día de hoy estaríamos ante delitos claramente que se habrían configurado. Por lo tanto, hay todavía un escenario legal que puede continuar en el tiempo. Estamos hablando de unas elecciones que sin ninguna duda son las más convulsas que yo he podido recordar en mi historia, y que según los libros y aquellas personas que he consultado mayores que yo, que tienen más experiencia y que tienen formación en historia, me han dicho, ojo, nada parecido se ha visto desde Odría o desde el golpe que se dio en el 63. Tal cual. Nada se ha visto parecido. Es decir, estamos en uno de los momentos más difíciles de la historia republicana. Entonces, yo creo que hay muchísima cantidad de personas que no toman conciencia de la situación en la que estamos y que no la tomaron el día que se sentaron en su casa minutos antes de ir a realizar su voto, porque, y te lo digo con absoluto conocimiento de causa, en mi mesa, yo vivo en San Isidro, en mi mesa a mí me parece inadmisible que en una mesa en San Isidro tú tengas de los 200 votos, 30 votos que hayan votado por Perú Libre. Es inadmisible, porque todas esas personas que viven en San Isidro, gracias a este modelo económico, viven allí. Entonces, a mí no me parece racional que una persona haya acabado decidiendo su voto de esa manera, porque el gran error nuestro es pensar que las decisiones son viscerales, y ese es el único camino que nos puede llevar al fracaso. Las decisiones se toman racionalmente, todo lo demás no existe. Julio, yo podría comentar en el razonamiento que tú haces, si me permites. Por supuesto. Ver a una persona tirar una moneda y decidir por quién va a votar, que fue también hecho público, por ejemplo, abona en lo que tú estás mencionando,
Y por otro lado, ciertamente las reglas de juego estaban dadas para ambos partidos políticos. Y el defender el voto dentro de una mesa es el rol del personero, de los personeros. Ahora, Así es. concuerdo contigo. Si ha habido una asociación criminal para poder hacerse de los votos en mesa, estamos viendo 187 votos a 0, indudablemente, pero están validados. No hay personero del otro lado. Por tanto, no hay observación para con esa acta. Estamos denunciando ese tipo de proceder, no ahora, desde hace varios procesos electorales, donde en las zonas rurales, en las comunidades nativas, hacen su voluntad aquellos que negocian el resultado de una mesa electoral. Eso se debe sancionar, eso se debe castigar con todo el peso de la ley, porque no es solamente desde ahora, es ya desde antes. Ahora, tengamos en cuenta algunos números, quizá para ponernos algo en contexto. El nivel de ausentismo ha sido igual de irresponsable que el de la primera vuelta. La gente tiene que ir a votar, ejercer su derecho al voto, porque si no, es como si estuviéramos con una caja de huevos, ¿verdad? Si unos 8 huevos de 10 huevos dejan de ir a votar, al final solo 2 huevos son los que están decidiendo por toda la caja. Y eso es lo que realmente está pasando cuando la gente decide votar blanco, nulo o no ir a votar. Entonces, nulo, porque blanco ya sabemos que hay ciertos personeros que tenían la consigna de llenar actas. Pero bueno, vamos al ausentismo. En Miraflores hubo 27% de ausentismo, en San Isidro 25%, o sea, 1 de cada 4 sanisidrinos no fue a votar, Jesús María 26%, Lince 26%, San Borja 23%, Barranco 21.5%, Surco 22.3%, La Molina 21.5%. Nidia Vilches, tú eres una demócrata, ¿verdad? El APRA se caracteriza por ser un partido que cree mucho en la democracia. ¿Cuán vulnerada va a terminar la democracia después de lo que hemos visto en esta campaña electoral? 1.600.000 de ausentismo en Lima. Y Lima no tiene dificultad para trasladarse a sus centros de votación, como lo tienen al interior del país o lo han tenido en distintas zonas. El que tenga que conducir el país necesita tener el concepto de unidad nacional, convocar, saber leer muy bien esos resultados, que no es que mayoritariamente, y concuerdo cuando dice Julio, no hemos visto una campaña, ¿verdad?, tan agresiva como esta, cuando los derechos de poder expresarnos se ven restringidas con amenazas, con incursiones, con destrozarle a una emisora sus equipos de radio porque solamente la línea editorial era contraria al otro candidato. Radio Tarma. Me refiero a Radio Tarma y a Mario Monteverde, el empresario de Radio Tarma, pero requerimos ese concepto, pero en la práctica, de unidad nacional. No hay forma de poder recuperar ni la confianza, ni la fe, y no sé si nos alcance con pandemia encima el poder hacer ese trabajo con todas las familias. Ese ausentismo podría deberse a que familias están enfermas, sí, pero no 1.600.000. Es demasiado para que todos estén enfermos. Lima, que tanto ha reclamado, y tú mencionabas que no han ido a votar o han votado por la otra opción, que es su derecho finalmente. Sí, claro. Pero claro, están ejerciendo su derecho al voto. El no ir a votar y decir, bueno, que se las arreglen, pues, total, yo tengo lo mío. Y creo que aquí no estamos pensando en el país, sino mezquinamente en lo suyo, ¿no? Ni siquiera pensando, Nidia, permíteme, en lo suyo, sino están pensando con el hígado, y eso es fatal porque eso lleva a los resultados que tenemos el día de hoy. El nivel de ausentismo es algo que me parece inadmisible en un país como el nuestro, en donde creo yo el problema es más antiguo, ¿no? Bani es bastante joven para poder saberlo, pero hemos perdido en la formación educativa algo que me parece esencial. Yo en la universidad recibí un curso que se llamaba Realidad Social Peruana. Y nos enseñaban qué eran los movimientos subversivos, qué era un movimiento maoísta, qué era un movimiento leninista. Claro. Eso ha desaparecido el día de hoy. O sea, si no hay una labor de los padres con sus hijos, eso es absolutamente desconocido. Yo he conversado con jóvenes que no tienen la más remota idea quién es Polay Campos, que no tienen la más remota idea qué es lo que ha hecho Abimael Guzmán.
que cuando se les comienza a explicar cuál ha sido nuestro pasado, del cual algunos han evidentemente surgido, y este país se lo debe a todos aquellos que combatieron contra la delincuencia subversiva, no tienen la más, pero remota idea qué es lo que pasó en aquel momento y en qué situación estábamos. Porque cuando se les comienza a explicar a estas personas que hemos venido de un momento muy difícil en la historia donde el Perú era inviable, a colocarnos en una situación en donde el Perú se puede volver a convertir en inviable, es cuando comienzan a tomar ligeramente conciencia. Pero esa labor es una labor absolutamente ausente del Estado en primer lugar, y en segundo lugar que veo una enorme responsabilidad de los educadores. Y en los educadores no solo hablo de los profesores, porque educan también los padres a sus hijos, educan también, ¿no es cierto?, los jefes con sus dependientes. Ahí ha habido un ausentismo absoluto de esta labor cívica que no se ha cumplido en este país. Y entendamos también que definitivamente la historia en el plano educativo ha sido bastante modificada en los últimos 20 años, a un punto que obviamente en el curso de educación cívica, por ejemplo, o en el curso mismo de historia, mucha gente sale del colegio sin saber quién es Mao, qué fue el maoísmo, qué es el leninismo, qué es el marxismo per se. Quizá lo hacen para porretear, ¿no?, de alguna manera, pero no se interioriza cuál es la base del maoísmo, que por ejemplo es la guerra, el conflicto, la lucha, ¿no? Que vemos, por ejemplo, en un ejemplo muy sencillo como Pol Pot, ¿no? O sea, uno ve a Pol Pot diciendo, sí, la gente tiene que salir del urbanismo, tiene que salir al campo, a trabajar el campo, y las mujeres tienen que trabajar el campo, y los jóvenes también, y de pronto, Pedro Castillo. Fueron las declaraciones del mismo en su momento, y claro, si uno no tiene ese nivel de comparación, no puede comparar, no puede recordar, no puede utilizar la historia para comparar. Y ese es un error que se ha cometido en los últimos 20 años en el plano educativo. Ahora, importante tener en cuenta que ya los mismos congresistas electos de Perú Libre han hablado muy en contra de la democracia en sí. Para citar, uno de ellos dijo que eran pelotudeces democráticas. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con un gobierno, ¿no?, ya en el plano del análisis político y sobre todo desde la materia penal? ¿Qué es lo que se puede hacer legalmente en caso de que efectivamente planeen ir contra todas las instituciones del Estado para poder implantar, cito, una revolución de verdad en el Perú? A ver, tú tienes, para comenzar, la primera parte, como lo comenté hace un momento, tienes instrumentos. El artículo del Código Penal, el 359, en el inciso quinto, establece la punición de todo comportamiento que altere de cualquier manera el resultado de una elección. De cualquier manera. Estamos hablando de un tipo penal abierto, por lo tanto, cualquier comportamiento, ya sea a partir de instrucciones en donde ponte primero en la fila y te colocas de miembro de mesa, a pesar de que eres personero y tienes un partido político, no debería ser de ninguna manera miembro de mesa, eso está impedido porque tienes una, evidentemente, afiliación política. Bueno, desde eso hasta lo que tú acabas de comentar, que es cierto, en diversas comunidades en el Perú han recibido amenazas, ni siquiera les han dado la oportunidad de llenar el voto, se lo ponían lleno para que firmen el acta. Esto han sido varias regiones del Perú profundo tomadas y esas personas han sido llevadas a votar de esa manera. Eso, si se prueba y hay mecanismos para probarlo, estamos hablando claramente de un delito. Y si se han organizado y se ha orquestado esto, una asociación criminal con penas elevadísimas que puede llegar a los 15 años. Entonces tiene que comenzar a construirse toda una base para poder establecer los comportamientos, individualizarlos y a partir de ahí evitar que el Estado sea tomado. Porque a mí me parece claramente que estamos hablando de un Estado tomado. Y lo que tú acabas de mencionar, si tú no cumples los estándares constitucionales, pues evidentemente tienes una serie de delitos contra el orden constitucional, también previsto en el Código Penal. Entonces, inmediatamente se comiencen a verificar esos comportamientos, pues tendría que haber definitivamente una actuación de los órganos encargados de responder frente a esta situación. Lamentablemente, hemos vivido unos 5 años en donde se ha trabajado sistemáticamente en debilitar y descabezar a esas instituciones. Ese es el enorme riesgo. Y esa es una ceguera que ha tenido en el Perú la clase dirigente. Yo el otro día le comentaba a mis hijos, ¿no? Uno de ellos que te admira mucho, Vania. Mi hijo de 17 años me decía, papá, ¿y todo esto qué significa? Mira, hijo, le digo, yo cierro los ojos, escucho
las entrevistas que le hacen, entre comillas, a los auspiciosos, a los que aparecen de manera absolutamente casual a protestar en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMP, etcétera. Tú escuchas el discurso, es el mismo discurso de los 80s. O sea, significa que nada de lo que está sucediendo es casual. Y aquel que piensa que esto es casual, tú estás siendo absolutamente negativo, mal pensado. No, esto no es casual. Estás terruqueando. Dos elementos de juicio que quisiera sumar a ello. Por favor, Nidia. A nivel de los personeros, lo que hicieron fue amenazarlos a quienes se habían inscrito en sus distritos para hacerlo. Bueno, en un distrito nos conocemos todos, y más si son de la zona rural. Los hicieron renunciar. Y hemos ido porque hemos contribuido nosotros en la región Junín y en varios lugares con personeros a cubrir esos lugares donde estaban amenazados aquellos pobladores que se habían inscrito voluntariamente. Otro elemento a considerar es que la incursión de Sendero Luminoso o los militantes que aún tiene Sendero Luminoso ha ido poco a poco metiéndose en el sector educación, en las universidades, y lo hemos advertido hace varios años y no se nos ha escuchado. Y tenemos ahora que la historia la cuentan otros de acuerdo a su punto de vista y no como sucedió. La Comisión de la Verdad decía que hubieron 20.000 o 30.000 muertos, hubieron más de 100.000 muertos. Y en el APRA nos mataron a más de 1.400 militantes, que eran autoridades, que eran dirigentes, estudiantes universitarios. A la misma Marta Guatay, cuando la asesinan, ella dice muy claramente, no le tenemos miedo a los cobardes, ¿no? Y la asesinan en el acto, ¿no? Entonces, esas cosas es sanguinario. La cuota de sangre que puso pasar. la izquierda la puso el APRA. Es importante resaltar eso, ¿no? Creo que las autoridades han dejado pasar todo lo que hoy estamos viendo, los estudiantes universitarios lo están sintiendo. Sí. Y cuando vemos los impresos de los libros del sector educación, también ahí dice, ha sido un conflicto armado. No. Conflicto armado interno. Ha sido Sendero Luminoso que ha matado a la gente. Ha sido terrorismo. Por supuesto, terrorismo que ha asesinado a mucha gente. Nidia, un tema para redondear quizás esa idea, ¿no? César Combina y tú han hecho una lucha muy importante en esta campaña electoral. Y la gente quizá no termina de entender quién es Vladimir Cerrón y qué tanta injerencia va a tener ahora en el gobierno. Él se iba a postular para presidente, pero por la sentencia que tiene de 4 años por corrupción y además la reparación civil que tiene pendiente y una serie de cosas y la inhabilitación, es que no ha podido postularse y se postuló el señor Pedro Castillo. Ahora, Vladimir Cerrón, ahora en una posible victoria de Pedro Castillo, ¿qué es lo que va a pasar con él y cuál fue la experiencia, y muy resumido, en Junín? Bueno, el profesor Castillo ha dicho que no va a estar ni de portero, pero no solamente la sentencia por corrupción que tiene, sino también la inhabilitación por haber abandonado su puesto de médico en Esalud, y esa resolución confirmatoria lo ha hecho servir. Y tiene 5 años de no volver a la administración pública. Sin embargo, él nace el año 2010 en Junín con un movimiento regional, gana las elecciones el año 2011 y desde los primeros meses lo que crea ahí es un gobierno de odio para con las provincias, porque él ingresó solo. Ninguna provincia fue de su partido político. Claro, tenía ahí el aval de Ollanta Humala, de Nadine Heredia. Antalsis fue a Junín a hacerse de las principales obras, estuvieron también los Quispe Palomino, y como muy bien salieron los audios de su hermano diciendo, oye, dale pues a este y a otro para que estén tranquilos. Ha hecho de Junín su chacra, ha hecho de Junín una suerte de amenaza a todos sus opositores. Y realmente no le tenemos miedo, porque sabemos y señalamos con pruebas lo que ha hecho durante todo este tiempo. Pero Junín lo ha reelegido. La pregunta es, ¿qué de bueno o qué de malo hace? Acostumbrado a hacer este proceso de cambio de votos en las mesas, por supuesto. Y lo ha hecho siempre en la zona rural. Nosotros queremos, si fuese el caso, que el señor Castillo dirigiera el país, que el señor Vladimir Cerrón no esté ni siquiera en la puerta. Pero les doy la noticia,
él va a manejar el gobierno tras de Castillo. Es su partido político, es el dueño de Perú Libre y lo ha hecho permanentemente desde que funda su partido. Aquel que dice que será el señor Castillo quien dirige el país, falso. Y tendremos un conflicto interno entre todos los que se han luego unido, porque no olviden que han sido Juntos por el Perú, que después fueron de otro partido político, todos los que no lograron hacer una alianza inicial, luego ahora están juntos, estuvieron en esta segunda vuelta, y creo que el poder ha sido parte de la exquisitez de muchos de estos partidos políticos de la ultraizquierda. Y lo que sí se me quedó en una entrevista que hicieron o que dio el profesor Castillo, dijo: los que me van a acompañar como ministros van a ganar la mitad. O sea que ya había distribuido antes quienes iban a ser sus ministros de Estado entre sus aliados. Bueno, yo lo dejo ahí. Cerrón será la roca en el zapato si dirigiera Castillo el destino del país. Si fuera Castillo, Julio Rodríguez, ¿tú crees que él sí podría moderarse en algún momento? Yo tengo mis dudas, ¿no? Mis dudas, de acuerdo al discurso, lamentablemente, tú lo acabas de decir, o sea, el mandar a los ronderos para que los ronderos hagan una cosa u otra. Oiga, eso es como Stalin, ¿no? El comisario del pueblo, ¿no? Que todo lo hago a partir del pueblo. Eso es evidentemente la filosofía más clásica de Lenin. Y lo último, ¿no? O sea, es que el proletariado, tengo que devolver la riqueza al pueblo, todo para el pueblo. Bueno, eso es lo que propugnaba Marx, ¿no? Entonces, no creo yo que haya un cambio. Y lo que acaba de decir Nidia a mí también me preocupa muchísimo, ¿no? O sea, qué coincidencia, ¿no? Que el hombre de atrás también sea Vladimiro, ¿no? Qué amarga coincidencia, ¿no? Qué amarga coincidencia, porque esto nos va a llevar a un escenario, evidentemente, cada vez más cerca a un totalitarismo. Y lo que no entienden, tristemente, es que ese modelo ha fracasado en todo el mundo. O sea, por eso ya ni mencionan a China, ¿no? Porque China ha dejado de ser, pues, en sentido económico, un país comunista o socialista, para ser, creo yo, el día de hoy, el país más capitalista del mundo. Porque es la única forma de entender por qué China es uno de los 3 países en el mundo que vota más millonarios. Porque cambiaron su modelo económico. Entonces, tratar de regresarnos a un modelo económico fracasado me parece, ¿no?, absolutamente irracional. Y entonces yo no tengo ninguna confianza de que Castillo vaya a hacer una vuelta de página. Y no solo por lo que dice Nidia, ¿no?, sino porque lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de escucharlo, no ha dado entrevistas, no hemos tenido la posibilidad de valorar su capacidad, ¿no?, su condición de estadista como presidente. Y el único que escuchamos permanentemente y que da los discursos y que pasan sus ideas clave para lo que se viene es a Cerrón. Entonces, pues, el temor es quién va a gobernar, ¿no? Ahora, el Congreso de la República acaba de recibir, los congresistas el día de hoy en la mañana, las credenciales para poder ejercer. La pregunta es, Nidia, ¿cuánto va a durar ese Congreso en caso de que utilicen los instrumentos que pretenden utilizar para disolverlo lo antes posible? ¿Cuánto va a durar ese Congreso? Va a depender de la voluntad de los partidos políticos que, no siendo afines a, si fuera en el contexto de Castillo, que no son afines a los 37 que están ahí, y los van a escuchar. El discurso explosivo que tienen desde Valdemar, que es el hermano de Vladimir Cerrón, que viene en representación de la región Junín. Voluntad política de quienes tienen hoy la responsabilidad de representarnos en el Congreso de la República, y si ellos van a permitir que el presidente de la República haga su voluntad dictatorialmente. Para ello existe la democracia, para eso hemos votado por un partido político y además exigimos ese respeto a la delegación que le hemos hecho a los congresistas de la República. Por otro lado, complemento también mi preocupación por lo que está haciendo el actual Congreso. Ha aprobado una legislatura para discutir la bicameralidad, que yo estoy de acuerdo con ello, pero hay de los 13 proyectos de ley aprobados, que lo están discutiendo desde ahora, 8 proyectos de ley para poder instaurar la Asamblea Constituyente. ¿A qué juego a qué juego nos estamos mirando con estos congresistas actuales, que recordemos son un Congreso complementario, que gracias a la intervención de Lagarto Vizcarra, los hijos de Vizcarra
que después le dieron la pateadura donde ya sabemos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.